Así en la tarde de CN23, en este caso con el gusto de presentar a la dama de la tecnología que ya está con nosotros, la señorita Irina Stern. Muchas gracias, Juanpi. Vamos a hablar del masivo repudio a la denuncia de Clarín, que ya tiene en el mundo real más de 34.000 firmas en una solicitada, y en el mundo virtual también un masivo rechazo. Vamos a leer los tweets más destacados. Es tendencia, tema tendencia, trending topic en la Argentina, el tema Clarín, y han opinado periodistas destacados del grupo Clarín y también... Eso te iba a decir, de todas las ideologías, Irina. Y ahí que estamos viendo las palabras de Jorge Rial, que fue un tuit retuiteado más de 100 veces, que ninguna diferencia política nos lleve a no repudiar las amenazas de Clarín a periodistas. La opinión es mejor que el silencio. Cristina Pérez también... Perdón, no, armado muy en negativa, que ninguna diferencia nos lleve a no... Pero bueno, está obviamente repudiando. Está complicada, pero está repudiando. Sí. Cristina Pérez también emitió su opinión, la periodista de Telefe. Comunicado de Clarín: no es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas, sino responsables políticos de la incitación a la violencia. Podemos leer más abajo más texto de Cristina Pérez. Y también han opinado periodistas del mismo grupo Clarín. Mauro Federico, periodista de Duro de Omar: la denuncia del grupo Clarín es tan absurda como afirmar que la protesta de los gendarmes estuvo inspirada en la letra de Manieto. Y Alejandro Alfie, que es un periodista del grupo Clarín, presten atención, dice: no estoy de acuerdo con la denuncia judicial que presentó Clarín contra Caballero, Russo y Vicente. Me parece un tuit clave, sí, que un periodista que siempre defiende... Está de acuerdo acá con las políticas, digamos... Con las políticas, que está en contra del 7D, haya emitido su opinión a través de Twitter. Y también Pablo Sirven. Eso también, fue bastante sorpresiva. Periodista del grupo La Nación: me da gracia que las poquitas aplaudidoras quieran imponer el énfasis con que cada cual desea opinar sobre la demanda de Clarín. Pero también, en otro tuit, él expresó su repudio contra la demanda. Ahí dice: leí la demanda, no existe el delito de opinar. Clarín tiene derecho de defenderse de que se le impute de todos los males, erró la manera. Y seguimos repasando el repudio en Twitter a la demanda del grupo Clarín. Juan Faerman, guionista, escritor, también expresó su opinión y dice: el grupo Clarín cambiaría la consigna "queremos preguntar" por otra acorde a su denuncia penal contra periodistas, "queremos interrogar". Irina, más o menos, ¿a partir de qué hora empezaron a manifestarse estos tweets? Recordemos que esto se dio a conocer en el día de ayer. Estuvieron en el programa 678 Sandra Russo, obviamente, pero también Roberto Caballero hablando un poco de esto, también el abogado constitucionalista Roberto Boy, como manifestándose en torno a este tema. Pero digo, ¿a partir de cuándo fue más o menos? No, y a partir del momento, hoy ya era tendencia. Si vamos actualizando la lista de tweets, se pueden leer muchos más. Aquí estamos viendo, en este caso se trata de mi timeline y los periodistas a los que yo sigo, y se va armando así la tendencia. Y también se retuitean y se genera un mapa que se puede ver muy bien también en el sitio trendmaps.com. Allí están todas las opiniones en Twitter del repudio a Clarín. Recordamos, de periodistas del grupo Clarín, de La Nación, de Infobae, de Telefe y de todos los medios, además del masivo repudio en la solicitada, que ya firmaron 34.000 personas. Bueno, gracias, Irina. Enseguida vamos a volver a actualizar esta información muy interesante acerca de cómo se vincula la tecnología con este repudio a la denuncia presentada por el grupo Clarín. Y lo presentamos también para hablar de esto a Gabriel Michi. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá estamos. Bien. Bueno, obviamente es un sorprendido, hecho... ¿no? Un poco por lo que fue esta noticia, sobre todo por la forma en la cual se manifestó esta protesta del grupo Clarín. Exactamente. Lo contradictorio en esto, que creo que es el elemento central, es que una empresa de medios, justamente, que tiene como materia prima, en definitiva, el uso de los derechos que tienen que ver con la libertad de expresión, decida querellar a periodistas, ¿no? Tratando de colocar una especie de mordaza por sus opiniones. En la presentación de alrededor de 36 páginas que hace el grupo Clarín, en definitiva empieza
citando todos los antecedentes de los tratados internacionales que regulan todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad de opinión a nivel internacional, pero que son aplicables a la Argentina por justamente estos tratados fueron incorporados en la modificación de la Constitución en el año 94. Y después de todo eso inicia esta, digamos, andanada de ataques contra quienes ellos consideran los propaladores de ideas gubernamentales contra el Grupo Clarín. Esto es textual lo que dice la demanda del Grupo Clarín. Y entre ellos nos cita a Roberto Caballero, director de Tiempo Argentino, a Sandra Russo, periodista de Página 12 y de 678, y a Javier Vicente, relator de Fútbol para Todos, sí, ¿no? Entre otros funcionarios, nombra funcionarios, legisladores, entre otras cuestiones, pero los ubica en el lugar central de propaladores de esta idea, digamos, ¿no? Desestabilizadora hacia el Grupo Clarín. La figura legal que intenta utilizar el Grupo Clarín es la de la incitación a la violencia colectiva, sí, ¿no? Es una figura que está prevista en el Código Penal, que establece de 3 a 6 años de prisión. En general son delitos que no van a prisión, pero en definitiva ya es grave de por sí, ¿no? Hay que decir que es muy probable que esta denuncia termine siendo o desistida por el propio Grupo Clarín, porque obviamente... que de hecho hoy ya aparecieron algunas contradicciones en torno a eso. Claro. El abogado habló, claro, exactamente, habló con respecto a esto y dijo que en realidad iban a servir como testigos en un momento. Exactamente, es bastante confuso, porque si vos lees en la página 29 de esta demanda, es donde se nombra justamente a cada uno de las personas que ellos consideran los propaladores de este intento de desestabilización. En la página 30, en el párrafo siguiente a que los menciona, dice que justamente por eso es que pide que se investigue si estas personas han sido justamente como una especie de desestabilizadoras de los intereses del Grupo Clarín. Es decir, si bien no dice que se los impute por esto, pero sí está pidiendo que se los investigue por ese delito. Por eso entonces, de la versión que están dando ahora con respecto a la suposición de que ellos están citados allí como testigos a lo que dice el escrito, hay una distancia bastante grande. Es un antecedente, la verdad, muy llamativo, porque no recuerdo en la historia reciente argentina de que un medio querella a periodistas bajo una figura como la de la instigación a la violencia. Bueno, Gabriel, además, de ser uno de nuestros especialistas como periodista, es miembro de Infopea. ¿Cuál es el rol que está tomando la institución con respecto a este tema? ¿Qué fue lo que comunicaron y qué piensan además sobre esto? Bueno, nosotros obviamente desde Infopea, que es una organización que agrupa alrededor de 350 periodistas de todo el país, de todos los medios, rechazamos de plano esta presentación que ha hecho el Grupo Clarín. Hemos manifestado a través de un comunicado público nuestro rechazo y nuestra exigencia, primero que nada, o que el Grupo Clarín desista de esta presentación o que la justicia directamente lo rechace, porque aparte hay que decir una cosa, cuando, digamos, para quienes han tenido acceso a otros expedientes judiciales y demás, se dan cuenta que la presentación de por sí es floja, argumentalmente Gabriel, floja. Perdóname, iba a ir a eso justamente. Esto algunos lo califican como una especie de muestra de debilidad o de manotazo de ahogado por la inminencia del 7D, lo relacionan con eso. ¿Qué pensás con respecto? Bueno, es imposible separar una cosa de la otra. La verdad es que la sospecha que surgió, ni bien aparece esta denuncia, que se conoció públicamente gracias a la publicación de Tiempo Argentino, lo primero que se pensó fue justamente la relación que esto puede tener con el 7D, el famoso 7D. Lo concreto es que si como estrategia era justamente perseguir a quienes opinan diferente, la verdad es que erraron la estrategia. En definitiva, estas últimas declaraciones que han hecho los abogados del grupo, en definitiva, diciendo que en realidad se los está tratando como testigos, pero no como imputados, es como tratar de dar marcha atrás, pero es un marcha atrás difícil cuando ya hiciste una presentación judicial. No es que advertiste que podía llegar a ser esto, sino que esto ya fue presentado en la justicia. Claro, y si te parece, compartimos una de esas declaraciones de uno de los abogados del Grupo Clarín, quienes presentaron esta demanda. Fue en una entrevista concedida a Radio Vorterix, a Romina Mangel y a Reinaldo Siete Casas, y enseguida continuamos hablando. La denuncia no está dirigida como imputados a los periodistas. Si ustedes se fijan, el delito es el previsto en el artículo 212 del Código Penal, que es al que incitar a la violencia colectiva. De ninguna manera de los dichos, de los periodistas al menos, se puede suponer que ellos sean autores de ese delito. ¿Okay? Ellos
Ellos no están diciendo vamos a quemar el Grupo Clarín, vamos a tomar la comisaría tal como algún dirigente fue alguna vez. La verdad es que este contexto, esperemos que no pase nada, que el 7-10, el 10D, el 11-10 no haya ningún acto de violencia contra ningún directivo, ni contra la compañía, ni contra nadie, y bueno, la denuncia habrá quedado en testimonios de toda esta gente diciendo, bueno, en realidad fueron opiniones nuestras y nada más. Si fue así, yo me quedo conforme que lo único que hicimos fue ejercer un derecho constitucional de peticionar a las autoridades, que un juez intervino, que un fiscal intervino, tomó las medidas que tenían que tomar para evitar que la violencia no se propalara, y se acabó, digamos, ejercemos un derecho constitucional y nadie se tiene que preocupar por esto. Tengo más amigos periodistas que amigos abogados. Y bueno, la verdad que no creo que esto tenga que molestar a nadie. Ahora, Wortmann, digo, por la presentación que ustedes hicieron, uno infiere que si bien no van directamente o no apunta, digamos, esta denuncia al rol de los periodistas, sí podrían ser citados en sede judicial para dar testimonio o cuenta de justamente las opiniones que vertieron en un medio de comunicación. Eso es lo raro, doctor, que de pronto aparezcan haciendo un planteo judicial por opiniones de periodistas. Eso es lo que a mí me resulta rarísimo. De alguna manera voy a querer yo que ni Caballero ni la otra periodista vayan simplemente, si esto quedó en una opinión, y se archivó la causa. Ahora, si detrás de esto, detrás de todo este contexto, donde hay una concatenación que comienza con los gendarmes, que sigue con el ministro de Justicia, que sigue con el secretario de la Ley Técnico, que termina con el presidente Lastra, bueno, la verdad, esperemos que el 7D, el 10D no pase nada, y lo único que hicimos fue peticionar a las autoridades. Yo lo escucho, sus argumentos, me sigue pareciendo insólito que los periodistas, por su opinión, tengan que enfrentar un proceso judicial. La verdad que me parece insólito. Por su opinión. Si es su opinión, listo. ¿Y pero qué otra cosa puede ser? ¿Usted que imagina una conspiración? No sé. Joaquín Morales Solá fue llamado a declarar en el caso de los sobornos del Senado, porque había recibido informaciones, digamos, lo llamaron a declarar 20 veces. Está citado a declarar en el juicio, como testigo. ¿Y para qué? Para que explique las circunstancias de por qué escribió, cuando escribió, si es una opinión, bueno, listo, eso es todo. Antes de volverte la palabra, hay algo interesante, que hay una falacia que se llama de petición de principios, ¿no? Que es lo circular. Él dice, vamos a averiguar si es opinión, pero a su vez se investiga para averiguar si es una opinión. Claro. O sea, que está poniendo en duda de que es una opinión. Exacto, bueno, justamente ahí lo escuchábamos al abogado Wortmann Joffre hablando de esta posibilidad de que sean declarados como testigos, que citen como testigos a los periodistas. Ahora, yo comentaba recién lo que dice textualmente la demanda judicial, y dice, de todo lo dicho habla de todo lo que supuestamente sería esta instigación a la violencia colectiva, que las siguientes personas, dice Sandra Russo, Edgardo de Petris, Martín Sabatella, agrupaciones como La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita, Juan Cabandier, Roberto Caballero, Carlos Zanini, Julio Alac y Javier Vicente, podrían incurrir en esto. Dice, por todo ello y en reclamo del reconocimiento a tales principios constitucionales basados en el tema de la supuesta instigación a la violencia, se promueve la presente denuncia contra quienes, con el claro objeto de perjudicar al Grupo Clarín y sus directivos, incitan a la violencia colectiva, tal como veremos en el capítulo siguiente. Es decir, está diciendo que la denuncia es contra ellos, no que ellos van a ser citados como testigos. Entonces, ya de por sí hay una contradicción. Es bastante grave, ¿no?, que digan que están siendo como testigos cuando en realidad la demanda dice otra cosa. No, por supuesto, es digamos, en definitiva, los juristas te dicen que la única verdad que existe en términos jurídicos es la verdad presentada en un expediente judicial. La verdad presentada en el expediente judicial es la que acabamos de escuchar recién, es decir, que a ellos, el Grupo Clarín considera que estas personas, periodistas, dirigentes sociales, dirigentes políticos, incurrieron en este delito y por lo tanto pide que se los investigue. Por lo tanto, en realidad no se los está planteando como testigos, sino en todo caso que hay una sospecha de que ellos son, y lo dicen textualmente, los propaladores de esta especie de campaña. Hace instantes hablabas de una mala estrategia, o así lo presentabas, ¿no? Por lo menos un mal movimiento por parte del Grupo Clarín. ¿Vos cuál pensás que fue la intención? Sé que es difícil, ¿no?, de contestarlo, pero ¿cuál habría sido la intención? Uno piensa, en primer lugar, amedrentar a los periodistas, porque mostrás a 2 periodistas para decir, o 3 periodistas, y decís, no hagan lo mismo, o sea, no hablen en contra del multimedia. Digo, ¿cómo lo evaluás? Es difícil entender, en definitiva, cuáles son las intenciones de alguien
alguien que toma determinada acción. Si el objetivo era justamente acallar, lograron todo el efecto contrario, porque ¿qué pasó? Tanto los periodistas que habían sido querellados como el resto de los medios, e incluso periodistas del propio Grupo Clarín, recién lo veíamos con Irina, exactamente, salieron a criticar abiertamente la actitud que ha tenido el grupo. Las explicaciones posteriores tampoco ayudaron demasiado, al contrario, trataron de volver para atrás diciendo que eran testigos, que no eran imputados, y en definitiva uno se pregunta cuál era la aspiración original y si realmente no lograron todo el efecto contrario. Gaby, compartimos la nota precisamente de Roberto Caballero, fundador del Tiempo Argentino, con respecto a este tema, y seguimos analizando. Ellos mismos saben que están cometiendo en realidad algo que no pueden ni siquiera decir. Y lo interesante de todo esto es que me parece que queda blanco sobre negro. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos libertad de expresión? ¿Y qué quiere decir Clarín cuando ellos hablan de libertad de expresión? Para ellos la libertad de expresión es la libertad de una empresa para capturar privilegios. Para nosotros la libertad de expresión es que cualquiera pueda decir lo que quiera, absolutamente, sin que por eso vaya preso. ¿Por qué? Porque una denuncia penal por opinar es una idea que viene de los regímenes totalitarios que no aceptan al otro que piensa distinto. En este caso, los que hoy ponen en riesgo la libertad de expresión no es el Estado, sino un monopolio privado atribuye a sí mismo la capacidad de decir quiénes tienen derecho a opinar y quiénes no. Y al que no, se lo castiga con el Código Penal usado como garrote, ¿no? Creo que están muy nerviosos acá el 717, insisto, porque la democratización de la palabra es una política pública que apoyan amplios sectores de la sociedad, que no se detiene y no se va a detener, porque detenerse sería volver a 50 años atrás, porque nadie quiere vivir en el atraso, porque nadie quiere vivir una sociedad de pensamiento único, nadie quiere vivir una sociedad donde los grupos privados puedan meter presos a periodistas porque opinan distinto a su criterio o a su interés. Yo lamento, digamos, en un punto de la situación, lo lamento porque estamos encausados con Sandra Russo y Javier Vicente judicialmente, que es cosa que no le deseo a nadie, pero también lamento que otros no lo comprendan, y lamento sobre todo que las empresas, en este caso Clarín, crean todavía que pueden pasarse o meterse en el bolsillo los derechos de las mayorías, ¿no? Me parece que es muy triste eso, realmente muy triste. Pero bueno, también es un motivo general de preocupación, y está muy bueno que la sociedad esté alerta, es muy bueno la recepción de solidaridad que estamos teniendo, es realmente gigante. Yo no imaginaba eso, y habla muy bien de los valores democráticos que ya están incorporados en buena parte de la sociedad argentina. Esta noche a partir de las 22, Roberto Caballero va a estar presente en el programa Haciendo Foco de Rodo Herrera, obviamente refiriéndose a este tema. Pasamos a saludar ahora y le damos la bienvenida a Fernando Amato. ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Bien, preocupado por un lado por esta información, por esta noticia que se conoció a través de Tiempo Argentino, pero por otro lado la verdad es que bastante satisfecho por la repercusión que ha tenido el repudio, ¿no?, a esta denuncia penal en contra de periodistas por parte del Grupo Clarín, que recién lo escuchaba Gabriel, lo que él le explicaba sobre cómo ahora está tratando de hacer ver como que en realidad los estarían llamando en calidad de testigo. En el campo a eso se le dice recular en chancletas, ¿viste? Y te vas cayendo, porque la verdad es que sí, como bien leía Gabriel y cualquiera que pueda leer la denuncia, lo que se lo está llamando es a una indagatoria, entonces ahí ya no hay testigo. La diferencia entre un indagado y un testigo notable. Es bastante notable. La verdad es que la gran incógnita es qué es lo que se plantea con todo esto. A mí una suposición, escuchando a Wortmann Joffe, el abogado del Grupo Clarín, que lo pasábamos recién, él decía en un momento, bueno, vamos a ver qué pasa el 7D, el 10D, se sabe que el kirchnerismo va a hacer una importante movilización el 9 de diciembre, referido por el Día de los Derechos Humanos. Tal vez estén tratando de armar una estrategia para que, si se produce algún incidente, poder utilizarlo en contra de las personas que se está denunciando. La verdad es que es una especulación en cuanto... todo es una especulación, porque no se puede saber cuál es el objetivo final. Es muy llamativo que esto sea simplemente para denunciar a determinados periodistas o funcionarios, con la levedad que se hizo, ¿no? Cualquiera
desde el ámbito judicial, desde el ámbito periodístico, desde todos los ámbitos, se considera que no tiene consistencia. Además, mira, voy a decir algo bien concreto y casi absurdo, ¿no? La frase por la cual recibieron esta denuncia al lado de otra frase realmente es irrisoria de los dos bandos, o sea, de periodistas que están de acuerdo con este proyecto y de periodistas que no lo están. Realmente es absurdo, o sea, eso lo llaman incitación a la violencia colectiva, es realmente, por lo menos podrían haber seleccionado mejor, o sea, frases un poco más violentas en ese sentido. No, es que más allá de la opinión que cada uno pueda tener con respecto a las declaraciones que están puestas en duda, digamos, primero, con respecto a la opinión de que se pongan en duda declaraciones. Tal cual. Y con respecto a la opinión del Grupo Clarín, o de que uno pueda tener sobre el Grupo Clarín y sobre el 7D, digo, judicialmente cualquiera que haya tenido algún acercamiento con el ámbito judicial, es muy endeble la presentación, digamos, claro. es fácilmente, o sea, es tan endeble que hasta el propio abogado sale a decir, bueno, vamos a ver si vienen y dicen que opinaban eso, entonces ya se levanta. Esto muy, o sea, a veces son dos cuestiones que van por carriles paralelos. Uno tiene que ver con la cuestión judicial, con la endeblez de la denuncia judicial, me parece referida inclusive por el propio abogado del Grupo Clarín, que se dieron cuenta inmediatamente de la endeblez. Ahora, esa endeblez también te hace ver que evidentemente hay una estrategia política en esto, porque si no, no se entiende. Tiene que haber una estrategia política detrás de esta presentación, y ahí entramos en el terreno de las especulaciones, porque no podemos saber. Es probable que tenga que ver con lo que va a pasar tanto el 7D como el 9D o el 10D, o el combo de lo que va a pasar ese fin de semana. Decís estrategia política y tal vez sea, como decíamos con Gabriel, ¿no? Una especie de manotazo de abogado que no sea tanta estrategia por ahí, ¿no? Sí, a mí me hace acordar bastante, es una apreciación personal, a el día en que Herminio Iglesias quemó el cajón en el acto, en la 9 de julio, en el final de la campaña del peronismo, que le hizo perder las elecciones, ¿no? La verdad que es como una reacción desesperada. Y estamos viendo imágenes en vivo y en directo que nos llegan de lo que va a ser prontamente la conferencia de prensa por parte del CELS, obviamente repudiando esta denuncia mordaza del Grupo Clarín. Parece estar todo ultimándose para dar inicio a esta conferencia de prensa. Bueno, recién hablábamos también con Gabriel de lo que era esta opinión por parte de Infopea, lo que pensaba con respecto a esta denuncia. Mucha expectativa en torno a esta conferencia de prensa. Es un dato importante que justamente el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que preside Horacio Berbisky, haya decidido tomar la defensa de estos periodistas, porque hay antecedentes muy importantes. Primero que nada, recordemos que el CELS fue quien intervino en la causa de Eduardo Kimmel, la que llegó a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y que fue el fundamento en la causa Kimmel la que terminó con la penalización de los delitos de calumnias e injurias para periodistas, ¿no? Una resolución que después tomó la Presidenta de la Nación. Eduardo Kimmel, que había hecho una serie de denuncias a partir de investigar la masacre de los padres palotinos ocurrido en plena dictadura militar, y haber generado algunas dudas sobre la actuación judicial en esa investigación, fue condenado en una serie de instancias judiciales en la Argentina, y llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde justamente le dieron la razón y le dijeron que justamente no se podía penalizar las calumnias e injurias, más allá que el hecho que él denunciaba estaba casi probado, ¿no? Entonces, a partir de este fallo que condenó a la Argentina, porque condena al país como tal, bueno, fue que se decidió la derogación de esta figura, y fue el CELS quien justamente representó a Eduardo Kimmel en toda esta querella nacional e internacional. Por eso es importante que sea justamente el CELS quien toma la bandera y la defensa de estos periodistas. Esa pregunta les hago a los dos porque se habló mucho también de este tema, ¿no? De la erradicación de esta ley. ¿No lo tuvieron en cuenta? O sea, ¿no influye a la hora de esta denuncia? ¿Cuál es la relación? No, lo que pasa es que la figura que ellos utilizan es otra. Es la instigación a la violencia colectiva, ¿no? Que es otra figura. Ellos no pueden apelar justamente al delito de calumnias e injurias porque no está penalizado. Claro. O sea, existe sí la demanda civil, que es otro tema que hay que debatirse seriamente, y debería haber una ley que regule justamente las demandas civiles contra periodistas, que establezca algún tipo de tope en eso, como está ocurriendo en otros lugares del mundo, porque muchas veces las demandas civiles millonarias que muchas veces se le hacen a los periodistas es justamente un mensaje para silenciarlo, decirle: no hagas esta investigación, no denuncies tal cosa, porque te voy a denunciar ante la justicia y vas a tener que perder toda tu vida económica, en definitiva,
para responder. Eso es una deuda pendiente que tiene la Argentina, limitar justamente las demandas civiles, el tope de las demandas civiles que para los periodistas que trabajan en temas de interés público, ¿no? Pero por otro lado, esto se da en este contexto. Ellos no pudieron acudir, aparte sería un poco grosero, en definitiva, que un medio de comunicación inicie una demanda judicial contra periodistas utilizando la figura de calumnias e injurias, si existiese en la Argentina todavía. Claro. Y bueno, y se buscó otra figura que en este caso fue el tema de la instigación a la violencia colectiva. Claro, Gabriel, disculpa, por ahí lo que también termina siendo más burda la maniobra es que al no existir calumnias e injurias tuvieron que buscar otra figura, que en este caso es la de incitación a la violencia, que es lo que lo hace más burdo, digamos, porque aparte, me parece a mí que lo más llamativo de todo, lo más preocupante de todo, es que un medio de comunicación que dice defender la libertad de expresión querelle penalmente a periodistas, digamos. La verdad es que es muy contradictorio esta situación y esta querella penal. Pero como también decía al principio, a mí me satisface la reacción inmediata que hubo de parte de la comunidad en general, no solo de los periodistas, sino también de los organismos defensores de derechos humanos y de la comunidad en general. Digo, esta reacción confirma también nuestra madurez en democracia, ¿no? Exactamente, en otra época hay que ver si esto hubiera pasado. Me parece que es importante no solo la defensa del CELS, en este caso, también las declaraciones de FOPEA y de tantas otras agrupaciones que se han manifestado, y claramente no hubo acá ni titubeos ni medias tintas. Las posiciones, hay que reconocerlo, han sido claras, y me parece que hay momentos claves donde es importante que esto suceda, y gracias a eso podemos estar viendo esta conferencia de prensa. Sí, acaba de llegar precisamente Horacio Berbisky, en instantes nada más comenzará esta conferencia de prensa. Bueno, les quería preguntar a los dos, hablábamos, ¿no?, de que no tiene nada que ver esta presentación con el tema de calumnias, pero de todas maneras se puede pensar, digo, en alguna relación, si se eliminó aquella penalización, por ahí pensar, como decía Fernando, que esto de alguna manera demuestra que era una búsqueda medio absurda para encontrar otra vuelta y poder denunciar lo mismo, ¿no? En ese sentido, digo, por ahí se podría llegar a pensar ciertas relaciones. Sí, igual lo que es claro es que lo que pasó es que, como decía recién Fernando, la estrategia judicial hizo que tengan que recular en pocos minutos, porque en realidad, o en pocos días, por decirlo de alguna manera. Me parece que están buscando la forma de que esto no genere tanto rechazo por parte de la comunidad, y en definitiva yo no sé si en el futuro el grupo Clarín va a desistir por completo de esta demanda. Claro, pues recordemos que el grupo Clarín tiene que ir a ratificar la denuncia. Hizo la denuncia, le queda son los pasos procesales, ir a ratificar la demanda. Seguramente será mañana, hay que ver si esto sucede y si el grupo Clarín termina ratificando la demanda después de lo expuesta que quedó su situación. Y además a mí me da la impresión que esto lo que también hizo toda esta situación es que quedara expuesto también, más de lo que estaba expuesto hasta ahora, el grupo Clarín como un actor político en la sociedad, más allá de su rol periodístico, el rol político que me parece que se expuso a partir de aquel famoso "¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso?" de Néstor Kirchner. De ahí en adelante lo que ha pasado es que el grupo Clarín ha dejado de ser un grupo periodístico. O sea, no ha dejado de ser. Se evidenció, digamos. Se ha evidenciado y claro, se ha puesto a la luz la actuación política que tiene el grupo, que en otra época quedaba escondida en un segundo plano. Exactamente. Bueno, en instantes nada más estará empezando esta conferencia de prensa. Ya lo veíamos a Horacio Berbisky. Bueno, estará a punto de arrancar. Los periodistas